Buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor, uno de los responsables de distribuciones horarias. Y bueno, pues primero daros las gracias a todos. Espero que el rato que pasemos ahora por la tarde pues sea provechoso para todos. Y por petición bueno, pues de nuestro departamento comercial y por muchas consultas que tiene nuestro departamento de service sobre temas recurrentes, voy a utilizar una presentación que suele ser habitual en mis webinarios para pues ver 4 puntos muy, pues eso, muy que preguntáis mucho sobre ellos o que suelen acarrear dudas. No voy a entrar en la parte comercial demasiado hoy, a no ser que me lo pidáis. Y nada, sin más comentaros que durante el webinario, pues mis compañeros de service estarán en el chat, con lo que podéis, si os va saliendo alguna pregunta, podéis ir lanzando las preguntas ahí. Y luego, pues al final de la charla, pues tendré unos minutos o lo que necesitéis para resolver vuestras dudas, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues sin más, voy a compartir pantalla. A ver, vale, entiendo que me veis o que veis la pantalla. Y os comento. Bueno, DEIE, como os digo, no voy a entrar en la parte comercial, gigante asiático donde los haya. eh, Nace antes del 2007 como un fabricante muy grande de temas de climatización, de máquinas de climatización, y en 2007 una filial de la cual entra en bolsa con un capital muy grande y se posiciona pues como un fabricante de inversores con mucho I+D en varios países, principalmente en Asia y en Australia. Y no mucho más tarde, pues desembarca en Estados Unidos, en América, con la marca Solar y vende pues muchísimo. A partir de ahí, pues también entra en Europa, al igual que le tocó el turno a Huawei o a Goodway o a Solis, pues calculo que este año, como estáis viendo, y el año pasado, pues es el tiempo de DJ. Ahora mismo, pues casi todo el mundo que se dedica a la fotovoltaica conoce para bien o para mal esta máquina o esta marca y cada vez tiene más presencia y para nosotros es una de las marcas más importantes. Como sabéis, somos distribuidores oficiales, servicio técnico tanto de DEIE como de Pylontech y también de Victron, la cual nos acompaña también desde hace muchísimos años. Es un fabricante que invierte muchísimo en I+D y, pues como veis, pues están sacando modelos nuevos constantemente, casi no llegan, no nos da tiempo a recibir los modelos o las versiones que acaban de salir y ya están pensando en la siguiente. Fabricante de inversores de string, pues tiene inversores de string desde 3 hasta 135 kilovatios. Suelen ser inversores, pues además de que tienen un precio muy competitivo, que bueno, principalmente casi es lo que más interesa al instalador y al cliente final, que es el que tiene que pagar, por supuesto. Suelen ser inversores que mantienen todavía carcasas metálicas con ventiladores, con ventilación forzada, además de disipadores, los cuales garantizan una pues refrigeración muy óptima del equipo. Al final la refrigeración del equipo pues viene muy relacionada con la eficiencia del mismo y con la durabilidad del mismo, y casi toda su competencia pues china suelen ser inversores de plástico con ausencia de ventiladores o ventiladores muy pequeños. También a reseñar que son inversores que siguen manteniendo pantalla o display y unos pequeños botones que facilitan mucho la puesta en marcha cuando pues el teléfono móvil o la edad del que maneja el teléfono móvil pues no es acorde, ¿no? A mí, pues particularmente me siguen gustando mucho este tipo de inversores porque, pues, como os digo, pues son muy robustos y tienen un precio muy competitivo. En cuanto a los microinversores, no son demasiado famosos, o por lo menos nuestro mercado nos indica eso, que no son demasiado famosos todavía en España. Nosotros sí estamos trabajando en potencias grandes, con 2.250 vatios, con 4 MPPTs, que luego os daré una pincelada sobre el equipo que estamos trabajando, por si o alguno de vosotros os resulta interesante.
Inversores híbridos, que será de lo que hablaremos hoy, pues trabajan desde 3 kilovatios hasta 80 kilovatios y es fabricante o ensamblador, por decirlo así, de baterías. Al final es un fabricante o un ensamblador, quiero decir, porque pues no fabrica como tal las celdas, o por lo menos hasta donde Dios no fabrica las celdas de las baterías, como puede hacerlo pues quizás un fabricante tipo Pylon, sino que compra celdas a fabricantes de reputada experiencia y siempre celdas Tier 1, y luego pues ensambla sus PMS y sus carcasas para pues desarrollar sus diferentes modelos, que por cierto tiene un montón de ellos, tanto en alto voltaje como en bajo voltaje. El portfolio de productos de inversores híbridos sigue siendo muy grande y a veces incluso difícil de entender, ya que en las mismas potencias hay diferentes versiones en función de pues, cosas, pues, o sea, detalles como puede ser el tipo de refrigeración que tiene o las potencias para que estén certificadas en unos países o en otros. Podéis preguntar a nuestro departamento comercial o podéis ver en nuestra tarifa los modelos que nosotros trabajamos. Trabajamos todas las potencias, no todas las versiones, perdón, no todas las versiones, porque como os digo, pues hay versiones que pues, se desarrollan específicamente para una serie de países y no se pueden certificar o no son óptimas para trabajar en el mercado español. El más chiquitito que tenemos es de 3,6 kilovatios y el más grande que trabajamos ahora mismo es de 80 kilovatios. Hasta 18 kilovatios, desde 3 hasta 18 kilovatios, trabajaremos con inversores de 48 voltios, es decir, de bajo voltaje. En monofásico, en single phase, no hay inversores de alto voltaje. Este tipo de inversores de 48 voltios, como os digo, hasta los 18 kilovatios, 15 realmente es el que nosotros más trabajamos, porque sabéis que a partir de 15 kilovatios es difícil certificar una monofásica en España. Pues como os digo, pueden trabajar tanto en plomo ácido como en litio. Nosotros no daremos asistencia y yo desaconsejaré mucho trabajar este tipo de máquinas con baterías de plomo, y más aún al precio que está ahora mismo el litio. En trifásicos, en inversores trifásicos, pues hasta los 20 kilovatios nos encontramos también que hay inversores de 48 voltios trifásicos, y a partir de los 20 kilovatios la fabricación de los inversores es solo en alto voltaje. Baterías de litio desde 160, 200 os recomendaría, 200 voltios de arranque, hasta 800 voltios, 1000 voltios en el caso del de 60 y 80 kilovatios. Está bien que os familiaricéis, si no lo hicisteis todavía, pues con las fichas técnicas de cada equipo. Muchas veces nuestro departamento comercial y nuestro departamento técnico resuelve dudas que podéis encontrar tanto en el lateral del propio inversor como en la propia ficha técnica del equipo. Si en nuestra página web podéis descargar cada ficha con cada modelo. En la página web de DEIE también encontráis todas las certificaciones y tienen una página muy bien actualizada donde podéis descargar todos los certificados, manuales, fichas técnicas y detalles de cada inversor. Y me gustaría detallaros un par de cosas aquí. La primera, todos los equipos tienen 2 MPPTs, ¿vale? El más chiquitito tiene dos MPPTs y el 2 significa que tiene 2 entradas diferentes de paneles fotovoltaicos y que cada entrada alberga una entrada, es decir, tiene 2 entradas, 1 más 1. En el caso de los que ya son un poco más grandes, como el de 10, tienen 2 entradas dobles, es decir, cada entrada tiene 2 entradas de strings. Y aquí podéis ver que ya el más pequeño admite ya una tensión de circuito, perdón, un voltaje, un amperaje de circuito abierto de hasta 27 amperios. Por esta parte va a ser muy difícil que rompamos un inversor, a no ser que conectemos varios strings en paralelo dentro de la misma entrada. Pero sí es importante, porque en España no sé por qué, pero nos gustan, bueno, sí lo sé, pero nos gustan mucho los paneles grandes, fijaros en el voltaje, ¿vale? Estos equipos, los monofásicos, tienen un voltaje de circuito abierto de 500 voltios. Eso quiere decir que si nos vamos a comprar a nuestro distribuidor de confianza módulos fotovoltaicos para un inversor de 6 kilovatios o de 5 kilovatios, pues si tienen si tienen paneles de 600 o 610 vatios, es muy fácil que compremos 10 o 12 paneles. Y si no recaemos en este tipo de cosas que os voy a comentar, es muy fácil que lo rompamos. Porque si colocamos 10 o 12 paneles de 600 vatios que dan en circuito abierto unos 52, 53 voltios y los conectamos todos en un mismo string, pues tendremos en circuito abierto 550, 570 voltios. Eso está muy por encima de lo que admite el inversor y lo rompemos. Si trabajásemos con paneles
para los que el chino que diseñó estos aparatos pensaba que íbamos a trabajar, que eran paneles de 450, 475 vatios, pues es más difícil llegar a voltajes tan altos. Pero claro, como os digo, en España pues es muy fácil que trabajemos en unifamiliares con paneles gigantescos que realmente están diseñados para parques fotovoltaicos o para cubiertas industriales y pues en el momento que montamos más de 9 paneles pues alcanzamos los 500 voltios. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque nosotros, aunque somos servicio técnico, repito, tenemos piezas, reparamos equipos, reparar la tarjeta de los IGBTs, que es la que revienta cuando nos pasamos de voltaje, pues es una labor tediosa que nos puede llevar tranquilamente pues 2 o 3 horas de trabajo entre desmontar todas las piezas y volver a montarlas. Y es una lástima pues romper un equipo y que tenéis que desmontarlo, traerlo, pues por no fijaros justamente en esto. Este truco vale para Deye, para Fronius, para Huawei, para cualquiera de ellos. Antes de conectar los paneles fotovoltaicos, echarle un vistazo al lateral del equipo o a la ficha técnica o preguntarnos y viendo el voltaje del panel y viendo el voltaje que tenéis en los string y viendo el voltaje máximo que admite el inversor, pues será más difícil que lo rompamos. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta, que nos pregunta mucho, es el tema del relé de transferencia. El relé de transferencia no es más que un relé que tiene interno el inversor que conecta la entrada, que en este caso es la entrada de grid, con la salida, con load, con el backup. Este relé de transferencia, ese interruptor que cierra y abre, es siempre superior a la potencia del propio inversor. En este caso el de 3, pues el de 3 tiene ya un relé de transferencia de 35 amperios, es decir, pueden pasar por él casi 8 kilovatios. ¿Vale? Entonces, entre la entrada, lo que le entra al inversor y lo que sale hacia casa, de los consumos, soporta siempre, al igual que pasa con los equipos de Victron, soporta siempre el doble o más del doble de su potencia. Eso no quiere decir que el equipo de 3 pueda dar 8, ¿vale? En caso de que haya un corte de energía y no tengamos la energía de la calle, el equipo solo podrá dar 3, porque es de 3. Pero en el caso de que esté conectado a la red eléctrica, lo que tengamos conectado a la salida en LOAD, si puede ser 5 o 6 kilovatios, porque el relé de transferencia permite que pase esa corriente a través de él. Bueno, esos dos datos serán los creo que más importantes que tenéis que tener en cuenta, o por lo menos por lo que más nos preguntáis. Los equipos, conforme van creciendo de potencia, pues tienen relé de transferencia mucho más grandes, llegando a relés de hasta 200 amperios en el caso de los más grandes. Inversor trifásico, inversor DELI, ¿por qué es tan famoso? Pues bajo mi punto de vista es tan famoso porque parece una navaja multiusos, ¿vale? Hace de todo prácticamente. Lo podemos comprar para conectarlo a la red eléctrica, tiene backup, lo podemos conectar a batería si queremos aprovechar ese backup. Por supuesto, tiene 2 entradas para conectar los paneles fotovoltaicos y tiene además una tercera entrada de alterna, que es el puerto GEN, donde podemos conectar pues, un grupo electrógeno o podemos hacer acoplamiento o hibridación de otros inversores conectados a ese puerto GEN o incluso podemos sacar energía hacia una carga no crítica. Es decir, el inversor, recordad una cosa que os voy a comentar, el inversor va a necesitar siempre 2 fuentes de las 3 disponibles, es decir, paneles, baterías o red, vamos a necesitar siempre 2. Siempre habrá alguno que me levante la mano y me diga, oye, pues yo vi un vídeo en YouTube que con solo la red eléctrica el equipo funciona muy bien, o solo con baterías puede funcionar muy bien. Bueno, sí, es verdad, puede llegar a funcionar, pero como no está en el manual, nosotros no podemos dar asistencia ni responsabilizarnos de posibles o futuras roturas. El inversor, como os digo, según el manual y según las especificaciones de los técnicos de NEIE, necesita siempre 2 fuentes de energía. Es decir, si tenemos red y tenemos baterías, pues lo que tendríamos con el inversor será una especie de SAI, un sistema de alimentación interrumpida, porque podremos cargar las baterías desde la red eléctrica y en caso de ausencia de red, disfrutar de esas baterías. Si tenemos red y tenemos paneles pero no tenemos baterías, pues tendremos un inversor de string. Y si tenemos paneles y baterías y no tenemos red, pues tendremos una instalación aislada. ¿Vale? Entonces el inversor puede funcionar en estas 3 opciones perfectamente bien y podemos dar soporte sobre eso, pero solo con una, pues no lo podremos solventar. Entonces, el inversor conectado a paneles, conectado a baterías, en el caso de haber baterías, y conectado a la red eléctrica a través del cuadro general de protección y pasando siempre por un medidor de energía, o casi siempre por un medidor de energía. Del cuadro de distribución dependerán las cargas de nuestra casa que no sean críticas, del inversor dependerán por el puerto LOAD las cargas que sean críticas. Más tarde os diré que las cargas críticas puede ser toda la casa, por supuesto, en un full backup.
Y luego, desde el puerto GEN tendremos 3 opciones, 1, 2 y 3. La más normal, pues llamándose GEN, la más normal es que conectemos un generador. Para utilizar estas 3 opciones necesitamos que el equipo sí o sí tenga baterías, ¿vale? Si no utilizamos la opción del generador, pues podemos utilizar la opción del inversor. Es decir, nuestro cliente en este caso, pues tiene un Huawei o tiene un Fronius o tiene lo que sea, un inversor de red que no es híbrido, que no tiene baterías, que anteriormente estaba conectado al cuadro de distribución de la casa y que lo quiere hibridar. Bueno, pues ahora lo que hacemos es desconectarlo del cuadro y conectarlo a nuestro inversor DEIE. De esa manera, el DEIE, pues digamos que es el máster o el maestro del inversor de string, que lo utiliza como esclavo, y lo que va a hacer es que toda la energía que produzca este inversor, en lugar de ir directamente al cuadro de distribución y gestionarse de mala manera, pues va a utilizar esa energía para abastecer las cargas, cargar las baterías, alimentar el backup o alimentar la casa. Y la tercera opción, en caso de que no tengamos la opción del del inversor o del microinversor y la opción del generador, es que por aquí salga energía. Es decir, que lo utilicemos la opción Smart Load, y lo que va a hacer el inversor es alimentar el termoeléctrico que está ahí dibujado, o un deshumidificador o un cargador de vehículo eléctrico, cuando tengamos las baterías, por ejemplo, llenas. ¿Vale? Cuando tengamos las baterías al 100%, en lugar de esta energía que aquí nos sobra, echarla a la red eléctrica, pues lo que hacemos es calentar agua. Esa es una de las opciones que nos da el inversor. Como os digo, estas 3 opciones, tanto la opción del grupo electrógeno como la opción de hibridar inversores no híbridos, como la opción de utilizarlo para cargas no críticas, solo es disponible cuando tengamos baterías de litio. Bueno, pues decía que somos muy orgullosos, además, uno de los distribuidores en España oficiales de los equipos DEIE. Nuestro trabajo nos ha costado y gracias a vosotros pues lo hemos conseguido, e intentaremos mantenernos ahí trabajando fuerte con una competencia sana con el resto de nuestros compañeros. En cuanto a las fichas técnicas, os vuelvo a recordar los modelos que nosotros estamos trabajando ahora mismo monofásico, que es el SG05 LP1, que significa que es un inversor de bajo voltaje de una sola fase destinado al mercado europeo. Pues el voltaje máximo que admite son 500 voltios. ¿Vale? Os decía antes que esa placa que suele romper está justamente alojada aquí, donde los disipadores. Y para llegar a esta placa, pues tenemos que quitar otra placa bastante grande que tiene por aquí, la placa de control, la pantalla y, por supuesto, desmontar todo el equipo con sus conexiones eléctricas. Solo para llegar a cambiar esta placa, que suele romper cuando nos pasamos de esos 500 voltios en circuito abierto al conectar los paneles fotovoltaicos. En trifásico trabajamos con el SG05 LP3 EU del mercado europeo. El SM2 tiene un formato diferente. Aquí, por ejemplo, pues lo que es la carcasa, en vez de tener estos 6 tornillos, que siempre que quitamos 6 ponemos 5 porque siempre perdemos alguno, pues utilizan pues una especie de capot como el de un coche. Tiene una bisagra y bascula hacia un lateral y es mucho más fácil, digamos, de entrar. Y además, bueno, modernizan un poco la pantalla, pero internamente las funciones son muy parecidas y los voltajes y amperajes de trabajo también muy parecidos a los que tenía anteriormente. Este es un poquito más difícil de romper porque, como os digo, pues admite hasta 800 voltios y ya hay que ser un poco burro para meterle pues igual 15 o 16 paneles todos en una misma serie. El inversor, a la hora de conectarlo, tanto el que tiene los tornillos para quitar la tapa como el que se abre hacia un lateral, pues es bastante intuitivo porque, bueno, al final tenemos una conexión muy bien clara, muy bien identificada de dónde van las baterías y los puertos de alterna donde conectaremos la red eléctrica, el grupo electrógeno, el backup. Y, bueno, pues luego tenemos un bornero de comunicaciones donde conectaremos los diferentes datos de la instalación. Puede ser pues, el medidor de energía, la comunicación de la batería. Cada uno viene alojada también y viene claramente identificada. Fijaros que el inversor está preparado para repararse en caso de que lo rompamos. Los inversores no vienen rotos, ¿vale? Ya os lo comento, pero sí es fácil que, bueno, como tiene tantas opciones, un producto bastante novedoso para vosotros, pues por fijaros, nadie lo quiere romper, pero por no fijaros, porque conectemos las cosas mal y al final acabemos rompiendo. Pero bueno, todos los tornillos son tornillos estándar para poder quitarlos y, pues, si os fijáis, todos los cables tienen sus
nombres en los ferrulos puestos porque están pensados justamente para facilitarnos la vida y que este equipo se convierta en un equipo reparable, que no tengáis un problema y os digamos, no, pues hay que tirarlo a la basura. En este caso, nosotros, como os digo, tenemos piezas y capacidad y personal muy, muy cualificado para poder hacer este tipo de reparaciones, aunque no queremos hacerlas, ¿eh? Ojo. Em, Aquí veis el puerto GEN, donde conectaríamos las tres opciones que os comentaba antes, el puerto LOAD, que es el puerto de backup, y el puerto GRID, donde conectaríamos la red eléctrica. Este bornero os explicaré luego que vale para conectar tanto el toroidal como una bobina para poder, por ejemplo, activar el relé de puesta a tierra, del cual os hablaré más tarde. Y las clavijas RJ45 que tenemos aquí, pues utiliza pues, para conectar el medidor de energía, la comunicación de la batería, el paralelo con uno y otro. Y os recomiendo también que estas clavijas no las utilicéis en plan plug and play, es decir, a ver si conecta aquí, no, aquí no funciona. Bueno, pues voy a probar aquí, no, pues aquí tampoco va, pues voy a probar aquí. Coño, leed antes y luego metemos el cable. Porque si metemos una comunicación donde no toca, es muy probable que la tarjeta de comunicaciones sufra y en esas pruebas nos podemos cargar una tarjeta de comunicaciones tanto de la batería como del propio inversor. Y bueno, pues luego estamos probando y hasta que uno de nuestros compañeros identifique dónde está el problema, pues podemos perder mucho tiempo que hubiésemos ganado si leyésemos antes dónde va el cable que estamos intentando conectar. El trifásico, pues más o menos es lo mismo modelo. La ventaja que tiene de ahí es que si sabes montar un equipo de 3, sabes montar un equipo de 80, porque es más pesado y tiene los tornillos más gordos, pero el formato es exactamente el mismo. El trifásico tiene pues 3 cables, bueno, 2 cables más, dos líneas más que el monofásico. Por supuesto, incluye los 3 toroidales de medida, que también luego os comentaré, e incluye también la antena de comunicaciones en el propio inversor. Tenemos más hueco y que los tornillos de las baterías sean más grandes que los tornillos de métrica 8 que traen los inversores monofásicos pequeños, quiere decir que si aquí tengo que meter un cable de 25, pues aquí igual tengo que meter un cable de 50, ¿vale? Por eso los tornillos son más gordos, porque al final, como el inversor tiene más potencia, va a descargar más amperios. Al descargar más amperios vamos a tener que utilizar secciones de cable más gruesas, tanto en alterna como en continua, y especialmente en continua. Cuadro general de mando y protección. En un cuadro de una casa normal y corriente, donde vosotros vais a montar un inversor monofásico, en este caso, para hacer un autoconsumo, pues vamos a tener que hacer algo tal que así. Va a haber un momento en la instalación, un punto de la instalación donde dividamos el neutro, porque tendremos energía que nos venga de la red eléctrica y ahora vamos a añadir energía propia que viene de nuestro sistema solar. Y sí o sí, siempre que hagamos este tipo de instalaciones, vamos a tener que colocar la pinza toroidal. La pinza toroidal es un aparato que viene en el propio inversor, que es un quebradero de cabeza para nuestro servicio de asistencia y de soporte. Perdonad que de vez en cuando he hecho un traguillo de agua. Esta pinza toroidal se coloca en la fase de la entrada. No me vale que se coloque ni aquí, ni que se coloque aquí, ni que se coloque aquí. Tiene que ir pintada o tiene que ir montada donde os estoy dibujando. Si queréis montarla antes, es un poco más peligroso porque en esa derivación no hay protección. Yo recomiendo colocarla siempre después del primer corte para que podáis trabajar con relativa seguridad. La flecha que trae la pinza, que trae una flecha dibujada, tiene que apuntar hacia la calle, indicando la corriente que va hacia la calle. Y si no lo tenéis claro, pues probáis. Si aquí cuando después de montarla, pues veis que los vatios que veis en vuestra casa son negativos, es que la montasteis al revés y no hay más que darle la vuelta. Es una pinza de núcleo abierto, es decir, se puede abrir como la pinza de la ropa y es muy fácil de conectar, pero tiene que ir siempre en ese cable. Y ese cable, el cable marrón, no siempre es la fase. A veces la fase es verde y amarilla, depende del electricista que estuviese antes de nosotros. Entonces, verificar con un buscapolos que vais a colocar la pinza en la fase. Esa pinza, solo hay una manera de ponerla bien. Entonces, o la ponéis bien a la primera o nos echamos una mañana entera hasta que la pongáis bien. Si no, no va a funcionar la instalación. Lo primero, colocarla en el sitio donde tiene que ir, que es ahí. Y luego, este cablecito blanco y negro que viene enrollado no se puede cortar ni alargar, ¿vale? Y habrá alguno que dice, pues yo los corto y los alargo y a mí me mide lo mismo. Bueno, pues no es así. Yo, si quieres que te diga que sí, te digo que sí, pero no va a ser así. Y os voy a intentar dar mi argumento de por qué no es así. Esta pinza toroidal, que es bastante mala porque es fabricación china barata, es una pinza 100/50 miliamperios.
Quiere decir que por cada 100 amperios que me pasan por el primario, por el secundario me pasan 0,05 amperios. En mi casa, no sé en la vuestra, pero en mi casa no pasan 100 amperios a no ser que caiga un rayo. Entonces, en mi casa como mucho pasarán 10 amperios. Cuando me pasan 10 amperios, por el secundario me pasan 0,005 amperios. Ahora darle la vuelta. Imaginaros que en vez de 0,05 amperios está midiendo 0,06, que eso no es nada. Pues quiere decir que en el otro lado igual me mide 12 amperios o 13. ¿Vale? Entonces, cualquier variación que haga en el secundario, porque acorté o alargué el cable o lo metí por donde no era, me va a hacer que aquí me tenga un amperio de más, un amperio de menos. Si tengo un amperio de más, un amperio de menos, el cliente va a decir, parece que todo funciona muy bien, pero de noche, después de que tú marchaste de aquí, pues el equipo está siempre cargando la batería a un amperio o está cogiendo de la red siempre 60 vatios. Ese tipo de cosas raras, esos poltergeists que os pasan en las instalaciones, es porque alargasteis o acortasteis la pinza. Y si no lo tenéis muy claro, lo mejor es que coloquemos un medidor de energía. ¿Vale? La pinza va colocada en el bornero este gris que veíais antes, entre el 5 y el 6 me parece que es, se conecta el cable blanco y negro, aquí dentro de la cajita de conexiones. Siempre que tengáis cualquier duda o no lo tengáis claro, yo os recomendaría que si sois instaladores profesionales os llevéis con vosotros siempre un medidor de energía por lo que pueda pasar. El medidor de energía, la comunicación que se hace hasta el inversor es por cable de datos, cable UTP. Ese cable pues, soporta, según el fabricante, hasta 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Nosotros, con nuestra experiencia, las más largas que hicimos pues deben ser 340 metros aproximadamente por ahí, que ya manda narices que tengas el medidor de energía a más de 300 metros de donde vas a montar el inversor. Pero bueno, 300 metros o 400 metros lo va a soportar sin ningún tipo de problema, esa longitud. El medidor de energía es siempre obligatorio colocar en el punto frontera, al igual que la pinza, siempre y cuando tengamos interacción por delante del inversor, es decir, estemos utilizando el puerto grid para alimentar las cargas. ¿Por qué? Porque el inversor no sabe lo que está pasando aquí, no sabe cuánto compro de la red eléctrica, no sabe cuánto viene de aquí. Sí sabe cuánto produce él, pero no sabe cuánto viene del contador de la compañía. Por eso necesitamos siempre, en cualquier tipo de instalación de este estilo, montar un medidor de energía. Aquí ya os dibujo el backup y las cargas que estén conectadas en el backup pues son cargas que quedan protegidas, de tal manera que si aquí se me va la luz, me quedo sin luz en mi instalación, pero lo que esté conectado, las cargas que estén conectadas en el backup, sí estarán protegidas. Yo es el esquema que os recomiendo, es decir, que no hagáis un full backup. El cliente os lo va a pedir, pues a la segunda o a la tercera que os lo pida, pues si no entra en razón, pues le hacemos el full backup. Pero me parece que lo más lógico, si lo pensamos un poco, es que el inversor proteja nada más que las cargas que sean críticas y no le hagamos pasar por la responsabilidad de toda la instalación, incluida la bomba de la piscina, el cargador del coche y el riego eléctrico de la vivienda. Es decir, creo que las cargas que debería de tener un inversor como cargas críticas, pues deberían de ser cargas como pues, las cámaras de videovigilancia, la puerta eléctrica de casa, las luces, y bueno, la nevera y alguna cosita más por ahí que se me escape. Pero no cosas como, por ejemplo, la climatización, que son cargas muy potentes y que puede ser que ante un fallo de suministro estemos quemando la energía de las baterías en calentar una habitación y luego me quedo sin energía pues para que no se me estropee la comida que tengo en la nevera. Si el cliente nos insiste y quiere hacer un full backup sí o sí, pues entonces tan fácil como lo que me entra del interruptor general lo meto al inversor por el puerto grid y lo que sale por el puerto LOAD lo utilizo para alimentar todo el cuadro. En este caso, en caso de corte de suministro, el inversor seguirá funcionando y el backup, que será toda la instalación, también quedará funcionando. ¿Ventajas que tiene esto? Pues que protejo toda la instalación. Contras, pues que necesito un inversor tan grande como lo que quiera alimentar aquí. ¿Vale? No me vale que el cliente tenga 5 kilovatios y le ofertemos un inversor de 3, porque en el momento que hagáis la prueba y el cliente esté gastando 4, el inversor de 3 no da 4 y va a entrar en sobrecarga. Y cuando entre 2 o 3 o 4 o 10 veces en sobrecarga, acabará rompiendo. Entonces, si el cliente quiere hacer un full backup, lo que necesitamos es ofertarle o explicarle que para hacer un full backup en una casa que tiene 5 kilovatios contratados, lo normal es que se compre un inversor de 6 o de 8 kilovatios para que ya le quede acorde a las posibles ampliaciones de potencia que tenga en un futuro. Porque las casas poco a poco, al final,
van creciendo, vamos quitando calderas de gasoil y vamos quitando combustibles fósiles y poco a poco metemos cada vez más potencia, incluso el coche eléctrico. Por tanto, el inversor tendrá que ser grande. Aparte de que el inversor sea grande, para tener un backup voy a necesitar baterías y las baterías tendrán que ir acorde también al inversor. Si yo tengo un inversor de 8 y pongo una batería de 5, pues al final como mucho voy a poder sacar 5 ante un corte de suministro. Porque vamos a tener la mala suerte de que el corte de suministro se produzca un día que esté lloviendo o un día que no haya sol. Por tanto, en baterías tendrá que tener también suficiente acumulación para poder soportar lo que el backup le va a pedir. En este tipo de disposiciones, mi recomendación es colocar un bypass por lo que pueda pasar. Si yo coloco un bypass ahí, eh, lo que voy a proteger es que vosotros no tengáis que ir corriendo a la instalación en cuanto hay cualquier problema en el inversor. Es decir, si coloco el bypass en la posición 1, la energía que viene del contador pues pasa, como os decía, por el inversor y el inversor abastece toda mi vivienda. En caso de corte del inversor, pues porque se me disparó este automático o porque el inversor entró en fallo por lo que fuese, sería una tragedia que el cliente tenga energía en el contador, pero no tenga energía aquí porque se lo estoy cortando por culpa de que el inversor está roto. Que no suele romper, pero bueno, para protegeros ese tipo de cosas, si montáis un bypass, le podéis decir al cliente en ese momento que haya ese problema: oye, vuelva a colocar otra vez el interruptor que te puse, ponlo en 2 y yo te dejo la instalación como la tenías antes. Bypasseo, digamos, toda la parte del inversor. En este formato, cuando toda la energía que viene del contador, cuando toda la energía que viene del contador o que viene de la calle pasa por el inversor y toda la energía de la casa sale del inversor sin pasar por otro sitio, no me hace falta, como estáis viendo, medidor de energía. No pongáis un toroidal aquí o coloquéis un meter aquí, porque esta energía que entra al inversor, el propio inversor la mide, tanto la que entra como la que sale. Esto lo sabe el inversor, lo que pasa por aquí. Así que no me hace falta, cuando hacemos un full backup, ni colocar meter ni colocar toroidal. Una de las preguntas que nos estáis haciendo es colocar un Automatic Transfer Switch, un interruptor de transferencia automático externo. Es decir, este aparatito que tengo aquí, pero hacerlo de forma automática. Mi opinión, me parece complicarse demasiado la vida porque muy pocas veces falta la luz y bueno, pues si un día falta la luz, no tenemos ese problema de que nos falte la luz, no me parece demasiado incordio hacerlo de forma manual. Pero si el cliente os lo pide y esto es que al final para flores hay colores, pues oye, pues si vosotros lo queréis montar, yo os intento dar mi explicación de qué dos maneras se me ocurre a mí por lo menos de montarlo. El Automatic Transfer Switch lo que hace es un relé de transferencia automático que me pasa de la carga 1 a la carga 2 de forma automática en vez de forma manual. No os quiero liar. En la salida, N y A, neutro y línea, tengo conectada mi vivienda. ¿Vale? Esto está conectado directamente a la vivienda. Y tengo dos opciones para entrar por arriba. Entro con la opción 1, que sería la red eléctrica, y la opción 2, que sería el inversor. Por tanto, la red eléctrica que viene por aquí lo conecto al 1, N1 y L1. ¿Vale? De estos dos cables tengo que también dividir porque necesito alimentar el inversor por el puerto gris. Entonces, desde el contador o desde el automático general, realmente estoy alimentando al relé de transferencia en el punto 1, en la carga, digamos, o el consumo prioritario, tanto en el puerto gris, el que va a entrar aquí, como lo que viene de aquí. Como os digo, por la salida, que la salida es común y siempre es la misma, conecto el cuadro general. Y en el 2, yo lo cambié de color y lo puse en color gris para que se diferencie. En el 2 conecto lo que viene del backup. Entonces, la prioridad es la red eléctrica. Por tanto, toda la energía que me entre de la red eléctrica va a entrar por el 1, va a salir por el común y va a ir hacia el cuadro. Como aquí en el 1 también estoy aportando energía con lo que viene del inversor desde el puerto gris, voy a necesitar un toroidal. Esto es exactamente igual que este esquema que tengo aquí, y utilizando aquí la parte del backup, ¿vale? En la salida colocando la parte del backup. Por tanto, el toroidal, en este tipo de explicación que os estaba dando, es necesario y obligatorio. Prioridad, red eléctrica. Entonces, al tener la prioridad la red eléctrica, lo que voy a tener es que voy a utilizar solo el backup, solo voy a utilizar la opción de backup en caso de corte de energía. Cuando se me vaya aquí la luz eléctrica, se me caiga aquí la luz eléctrica, este aparato va a pasar del 1 al 2 y va a entrar el 2, que es decir, va a entrar a jugar el DY.
Otra opción, pues tan válida como esta, prioridad, el backup. El inversor lo tengo trabajando de tal manera que aquí lo que cambio es el 2 por el 1, ¿vale? La prioridad la cambio. Antes estaba conectado en el 1, ahora la paso al 2. Entonces, si tengo la prioridad en load, la energía que entra por el puerto grid, que entra por el puerto grid, la energía que entra desde el contador de compañía me va a ir al puerto grid, pero me va a ir también, en este caso, al 2, a la segunda prioridad. Y lo que viene del backup es lo que va a estar abasteciendo prioritariamente mis cargas. Como estoy abasteciendo mis consumos, todos mis consumos, los estoy abasteciendo desde la línea de backup, no desde la línea de grid. Es decir, todo lo que está gastando aquí entra por grid y sale por load. No necesito un medidor de energía. En caso de que el inversor rompa o en caso de que me quede sin energía, pues porque se me cayó este automático o lo que sea, o que el inversor, como os digo, falló, pues entonces esto se me va a ir a la prioridad 2 y me va a coger la energía que me viene del contador. Es decir, voy a hacer el bypass, en caso de emergencia, en caso de ruptura del inversor, voy a hacer el bypass, que hacía antes de forma manual, lo hago de forma automática. Y también lo puedo utilizar de forma manual porque casi siempre en el cacharro se puede mover la palanca de forma manual, ¿vale? Bien, espero que esta parte haya quedado clara y si no, pues si necesitáis una explicación más detallada, pues nos escribís o nos dais una llamada mañana o cuando os venga bien y os intentamos explicar. Pero bueno, es una duda que me gustaba explicar un poco más detalladamente porque nos preguntan mucho por eso. Conexión del medidor, muy sencillo. Cable UTP de 8 pines, blanco, naranja, naranja, blanco, verde, azul, bla, 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 bla. Y utilizamos el par blanco-azul, azul. Es decir, la clavija que va al inversor es siempre una clavija paralelo tipo B, con el código este de colores. Y en el medidor de energía corto esa clavija, si es que es un cable ya fabricado, y me cojo el par blanco-azul, azul. No me cojo dos hilos al azar, ni me cojo dos pares doble y aquí meto el blanco-azul, azul y aquí el blanco-verde, verde. El blanco-azul en el 5 creo que es, y el azul en el 6, en este bornero. Trifásico, 3 hilos también, blanco, naranja, naranja y verde, mismo formato. Tenemos el SDM 630 que aguanta hasta 16, no sé si 25 milímetros, sin puntera lo podríamos meter, pero bueno, hasta un máximo de 63 amperios en medida directa y en caso de que ya tengamos una instalación más grande, el medidor de energía, el 630 MCT. El MCT tenemos que comprar unos toroidales secundario de 5, en este caso serían unos 100/5 o unos 2000/5, me da igual, pero el secundario de 5, me da igual no, el primario dependerá del automático general que tenga el cuadro de la instalación industrial. Y el secundario, como os digo, de 5. Importante truco que tenéis que tener aquí en cuenta es que el toroidal que esté en L1 tiene que coincidir con la lectura de L1 y el toroidal que esté en L2 con la lectura de L2, ¿vale? No crucéis toroidales y líneas porque si no las medidas se va a producir reactiva en la medida y va a falsear la medida y no va a funcionar bien. Tiene que aparecer siempre el telefonito descolgado indicándonos que hay comunicación. Hacemos un KitKat muy rápido. El microinversor que os comentaba al principio. Trabajamos con un microinversor, el 2250 G4, que es un microinversor de 4 entradas para conectar hasta 4 strings de paneles solares o hasta 4 paneles fotovoltaicos. Tiene una entrada máxima de 18 amperios, con lo que admite cualquier tipo de panel de los que conocemos ahora mismo en el mercado, hasta de 700 vatios. Y tiene un rango de voltaje, si no recuerdo mal, de 20 a 60 voltios, con lo que al final podemos conectar, como os digo, hasta si me apuráis, 2 paneles pequeños de los de hace unos años en serie. Es decir, aguanta 60 voltios y 18 amperios. Ventaja que tiene este cacharro con respecto a los de la competencia, o bajo mi punto de vista, es la ventaja que tiene. Tiene el Wi-Fi incorporado ya y es un Wi-Fi bastante potente o la antena Wi-Fi. Por tanto, no necesitamos ningún accesorio adicional. Es decir, conectamos esto en nuestra cubierta, debajo de los paneles o en la pared de la azotea y ahí conectamos 1, 2 o los 4 paneles que necesitemos. Viene en la caja ya con el macho y la hembra de alterna, con la clavija o el suco que conectamos aquí ya viene en la propia caja, con lo que no necesitamos comprar ningún accesorio adicional. Y este inversor o este microinversor, como tiene Wi-Fi, ya lo podemos poder registrar en el portal de YeCloud o en el portal SolarMan
sin falta de ningún accesorio adicional. Aparte, si queremos hacer un vertido cero, porque el inversor al final lo que nos va a pintar va a ser la producción fotovoltaica, pero si lo que queremos es ver también los consumos que tenemos en casa, necesitaremos un medidor de energía. Y el medidor de energía, si compramos el 422 de SolarMan, que también lo tenemos en stock, y que no es el mismo que estáis pensando que es el que se utiliza para los inversores híbridos, con este medidor de energía podemos hacer vertido cero. Este medidor de energía se conecta también por Wi-Fi al router de la vivienda, al igual que el Wi-Fi de este cacharro, del microinversor, y entre ellos, a través del portal SolarMan o a través del portal de Cloud, se pueden integrar para poder hacer un vertido cero y para que el microinversor no produzca más de lo que estoy gastando en casa. No es un vertido cero certificado, pero es un vertido cero que funciona, que quien quiera hacer este tipo de trampas, yo no se la recomendaré, o DSP Solar no se la recomendará, pero bueno, que sepáis que se puede hacer, que la gestión energética a través del medidor de energía pues, es válida, pero no está certificada para España. El otro meter que igual tenéis en cabeza, que ya os escucharéis o lo escucharéis por ahí, es el famoso meter de LoRa, ¿vale? Hay un tipo de tecnología de baja frecuencia en esta, de radio, es una comunicación por radiofrecuencia entre equipos y es este medidor de energía. Es diferente, se parece un poquito porque es también de Carl Link y tal, pero no es el mismo que este. Este medidor de energía nos lo trae de la mano de DEIE, este fabricante, para facilitarnos un poco la vida en las instalaciones y aunque es un poco más caro, nos ahorra el cable que os decía antes de blanco azul azul de comunicaciones que hay entre la tarjeta de comunicación del inversor y el propio medidor de energía. Dicen, nosotros hicimos pruebas y de momento nos funciona, que admite 200 metros sin obstáculos. Si nos funciona aquí, os funcionará mejor todavía en el sur. Lo digo porque las casas en el norte suelen ser casas con mayor aislamiento y paredes más gordas, y eso impide que el equipo pues, pueda comunicarse con cierta facilidad. Si la casa tiene paredes más ligeras, será más fácil que se comunique, pero ojo, máximo 200 metros de manual, yo no me la jugaría a ponerla más allá de 50 metros con paredes. Este microinversor este medidor de energía está adaptado ya para funcionar con la nueva gama de inversores que estamos trabajando y trae en el carro de la compra, además del medidor de energía, una antena, el Smart Transmitter, que va a ser obligatorio colocarlo para hacer comunicación entre el inversor y el medidor de energía, Smart Plug, que son enchufes inteligentes e interruptores inteligentes para cargas más potentes y cargador de vehículo eléctrico. Nosotros en el cargador trabajamos el de 22 kilovatios trifásico, que es de 7 kilovatios monofásico. Estos son los accesorios, pues podemos utilizarlo para pues, controlar electrodomésticos o controlar cargas más potentes, como pueden ser pues cargadores de vehículos eléctricos que no sean de la marca DEIE o la depuradora de la piscina o algún motor de alguna bomba. Y como os digo, pues tenemos también el cargador o DEIE nos proporciona también para poder ofreceros el cargador eléctrico de vehículo. Esta antena, el transmitter, la antenita esta se coloca quitando uno de los prensas topas que viene en el propio DEIE, se añade este pincho aquí, es diferente al logger que viene con el inversor y iría comunicado internamente con un RJ45 desde la antena hasta el puerto del meter del inversor. Luego hay que entrar en un menú especial y bueno, otro día si queréis os hablo un poco más sobre el sistema LoRa. Es bastante sencillo e intuitivo, ¿eh? No es nada complicado y os facilita o os da una serie de opciones que igual pues, a un cliente un poco más caprichoso o sin ser caprichoso, con más necesidades, pues os puede dar más opciones de integrar todavía el DEIE, donde ya el DEIE por sí tiene ya bastantes horarios de carga y descarga y como veis tiene varios puertos para poder hacer diferentes tipos de integraciones. Bueno, pues con esto todavía ampliamos más las soluciones. Baterías. 5.1 Pro B. Iréis pidiéndoos de ella. A ver, esta batería pues está, digamos que en final de producción, ¿vale? Es una batería que nosotros seguimos trabajando y que seguiremos trabajando durante varios meses más, pero que DEIE nos ha indicado que la va a cambiar por las nuevas baterías, ¿vale? Es una batería, como sabéis, muy parecida pues, a cualquier otro tipo de batería fea de estas del mercado, pues a US 5000 de Pylontech, por ejemplo, una batería de rack, como os digo, lo más económico que conozco en el mercado,
Muy buena, la verdad es muy robusta, celda prismática, es muy amplia además, tiene mucho hueco por dentro para que la batería no... Ahora, es que parecía que no había cambiado. Es una batería que, bueno, pues se comunica a través de unas bornas exteriores entre ellas para hacer conexiones en positivo, las conexiones negativas pues de la misma manera, ya creo que las conocéis. Luego tiene una comunicación entre el in y el out. Y los únicos problemas que tenemos es que al recordar que viene en el manual, no las encendáis todas de golpe porque acabamos liando. Cuando tengáis más de una batería de estas y las queráis encender, primero hay que encender la máster, esperar, cuando digo encender me refiero a levantar el automático y darle al interruptor, esperar a que las luces terminen de hacer su jueguito de luces y cuando la batería esté en verde, entonces encendemos la segunda. Y cuando la segunda haga lo mismo, entonces encendemos la tercera. Y si seguimos ese orden, no tendremos problemas. Si llegamos allí por las prisas, encendemos todas a la vez, es muy probable que las baterías se peleen entre ellas por saber quién es la máster y pues el sistema no funcione bien. Aunque entiendo que ya montaréis varias de estas y ya estos problemas, pues el que no lo sabía, lo aprendió. Es una batería, pues, como os digo, muy normal o muy típica, con una corriente de carga y descarga recomendada a 0,5C, es decir, de 50 amperios, aunque puede llegar hasta los 100 amperios sin ningún tipo de problema. De 5 kilovatios y máximo permite conectar hasta 32 baterías en paralelo, sin falta de ningún hub o ningún tipo de accesorio adicional. Dentro de la caja de la batería incluye también lo que son las patas o los brackets para poder apilar una encima de otra y también unos accesorios para colgarla de la pared. Sustituida por la SF5 Pro, que nosotros tenemos ya también en stock. Es una batería internamente igual, muy parecida, lo que pasa es que es mucho más bonita. Incluye un display donde nos da una información mucho más, bueno, mucho más, no, nos da más información que la otra, que no tenía ningún tipo de display. Admite también 32 baterías, mismos voltajes de trabajo, que internamente es exactamente igual. Las características eléctricas son las mismas. Mejora en cuanto a que físicamente es mucho más guapa y mucho más integrable a nuestros sistemas y que además se permite comunicarla directamente sin falta de ningún inversor a través de Bluetooth o a través del dongle a un Wi-Fi para poder hacer actualizaciones en remoto. Esta bestia de 16 kilovatios pues también la estamos trabajando. No sé cuándo llegará la de 32 o la de 64, porque esta batería tenéis que tener en cuenta una cosa, que es muy pesada, ¿vale? Nosotros nos cuesta incluso moverla, entiendo que igual que nuestra competencia, nos cuesta incluso moverla dentro de nuestro almacén para preparar los pedidos. Es una batería que sobrepasa los 100 kilos de peso bueno, pues tenéis que tener en cuenta que sí, que es más económica, porque al final solo tenemos 3 bloques de celdas y utilizamos un solo BMS y una sola pantalla, por tanto es más económica, pero en el caso de que haya algún problema, que esperemos que no lo haya, ya que las baterías de DEIE pues tienen una muy baja incidencia, pero el día que haya un problema, a donde la llevaste la tienes que traer. Entonces, tened en cuenta bueno, a mí el hándicap de esta batería es el peso que tiene, que dificulta mucho su manejo. Es una batería, como estáis viendo, de 16 kilovatios y que permite una descarga máxima de hasta 230 amperios y una descarga normal de 115 amperios. En cuanto a la SFF5 Pro, ya os comento que se pueden o nos dejan, digamos, apilar hasta 6 baterías. De la F16 nos dejarían apilar hasta 4. Ojo cuando apiléis 4 y cada vez que tenéis en el suelo, de qué es el suelo, ¿vale? Porque igual, hombre, no creo que se vaya a hundir y vaya a pasar del segundo piso al primero, pero bueno, pero sí podéis tener algún problema. Entonces verificad muy bien porque apiláis mucho peso en muy poco espacio. Por la parte frontal o la parte de arriba, en función de cómo la vayáis a colocar, pues seguimos manteniendo positivo, negativo, un breaker y debajo de esta tapa pues tenemos las conexiones tanto de paralelo como el interruptor, que antes era una tecla y ahora es un botón. Y como novedad, pues aquí tenemos una antena, que es la misma antena que incluye en el DEIE y que, bueno, que en el caso de que queramos conectarnos exclusivamente a la batería, la podemos utilizar para conectarnos a la batería. Incluye también los brackets para poder apilar la batería una encima de otra y también unos colgadores para colgar, por lo menos la de 5, para colgarla de la pared.
Si buscamos una estanquidad más alta, o una batería todavía más esbelta, tenemos la AIW de Deye. Es una batería diferente en cuanto al formato, ya que lleva un BMS por un lado, y luego tenemos los diferentes bloques de baterías. Nuestra batería, la que nosotros trabajamos, que es la B, permite funcionar desde una sola batería, es decir, con una batería y un BMS ya tendríamos un pack de 48 voltios y 5 kilovatios, y desde ahí podemos ir ampliando hasta 6 baterías y llegar a los 30 kilovatios. Más segura porque los cables van por dentro, no hay ningún cable exterior, nada más que el cable de conexión de la batería arriba al BMS. Por tanto, si hay niños o animales o necesitamos una estanquidad más alta, esta batería es IP65 y se puede montar al exterior. Y como os digo, pues es muy fácil de montar, no precisa de armarios ni de cables externos y bueno, queda muy esbelta y a la pared o debajo del inversor pues encaja perfectamente bien. Dentro de la caja incluye los cables de comunicación y de fuerza necesarios. En el momento que tengamos más de 2 o 3 baterías o 2 o 3 inversores, entra en juego el famoso embarrado. Nos preguntáis muchas veces por el tema del embarrado. No necesitamos tampoco un embarrado de centralización de contadores. A ver si pasa la imagen. Voy a contar yo se quedó ahora. Debe de tener poco internet y se me queda bloqueado. El embarrado no necesitáis, como os digo, unas pletinas como si fuese una centralización de contadores de una comunidad, pero sí necesitáis pues, una caja donde hagáis, como dice un compañero mío valenciano, una instalación un poco aseada. Es decir, que utilicéis una pletina de cobre, utilicéis una borna de carril suficientemente gruesa donde podamos unir los cables y que no lleguemos al inversor con 7 cables rojos y 7 cables negros, los cuales pongamos en el mismo tornillo. Eso depende ya de la pericia de cada instalador. Por supuesto, nosotros estamos para dar soporte de las máquinas, no de las instalaciones eléctricas. De eso creo que deberíais de saber vosotros. Pero bueno, siempre os podemos enviar alguna foto o dar algún consejo de cómo se tienen que hacer este tipo de instalaciones. Vale. En cuanto a las baterías de Pylontech, eh, dentro de las baterías, o sea, la batería en este caso de Pylontech, la US5000, US3000, US2000. Ah, por cierto, se me olvidaba, y es importante. Hicimos las pruebas ya nosotros aquí, por si acaso, en nuestro almacén. La batería SF16 es compatible con la SF5 Pro, es decir, se pueden comunicar entre ellas. Un cliente puede tener una batería de 16 y unirla a una batería de 5, siempre y cuando el bus de continua sea el mismo. Y también son compatibles, aunque Deye no nos lo ha aprobado como tal, hemos hecho la prueba y a nosotros por lo menos nos ha funcionado. Son compatibles también con la 5.1 Pro B. Quedaría muy feo, como huevo y una castaña al lado de una de otra, pero la comunicación es válida. Es decir, nosotros hemos probado que hasta donde el testeo que hicimos nosotros, las baterías se hablan entre sí. Pero como os digo, pues la batería S5 es mucho más pequeñita y bueno, pues quedaría fea, cuanto menos. Pero se puede ampliar la instalación existente con baterías nuevas. Pylontech. Lógicamente no puedes mezclar una Pylontech o una Dynes o una BID con una batería de Deye, pero sí podéis utilizar baterías de Pylontech, que además yo os invito a hacerlo porque bueno, tengo mucha confianza en este fabricante. Pylontech, el cable rojo y negro que vamos a utilizar lo tenemos que adquirir aparte y el cable de comunicaciones viene dentro del blister o dentro del kit de comunicaciones. Hay un cablecito que pone Battery Inverter y este cablecito le faltan los 3 primeros pines, ¿vale? En uno de los lados. Y esta ausencia de estos pines es necesaria para que el inversor funcione bien, para que haya buena comunicación. Realmente los cables de comunicación serían el CAN H, el CAN L y el GND. Para comunicar estas baterías, pues es tan fácil como unir los máses, unir los menos. Desde el más salimos y nos vamos al inversor. Desde el menos, al poder ser opuesto, salimos y nos vamos al inversor. Y el cable de comunicaciones pues va desde el in por 1 al 0, del 1 al 0, y el que tenga el 0 vacío, salgo del 0 al 1, del 0 al 1, y el que tenga el 0 vacío, pues es la batería máster y es la que va a tener la comunicación desde el puerto A/CAN hasta el puerto BMS-CAN del inversor. Y utilizaremos el cable que os comentaba antes. En el caso de que tengamos muchas baterías, no como aquí, estaba intentando sacar unas fotos previas a esta presentación para explicaros justamente este detalle. No hace falta tampoco esta burrada de Victron, pero
vais a necesitar, pues como veis aquí, todas estas baterías van todas unidas a un embarrado o a unas pletinas, van aquí todos los máses y todos los menos, y desde aquí salimos con unos cables ya más gruesos hacia la siguiente distribución. Es decir, no llevamos todos los cables rojos y negros a los inversores. Nosotros, al ser distribuidor de Victron, os podemos proporcionar una cosa que se llama Links Powering, que es una pletina que aguanta 1000 amperios, es muy compacta, es muy pequeña, aguanta 1000 amperios y tiene 4 positivos y 4 negativos. Y al final, si tenéis que compraros una caja estanca, 2 trozos de cobre, tener que andar mecanizándolos, unos aisladores, unos prensastopas para que quede bien, no sé si os costará incluso más caro, por lo menos en tiempo, que lo que es cogeros esta cajita de Victron. Aunque sean de diferentes fabricantes, esto no es más que un accesorio eléctrico donde podéis unir pues, hasta 4 positivos, hasta 4 negativos y ya salir por uno de los extremos o por aquí, salir ya con cable de 50, de 75, de lo que necesitéis, hacia el inversor, como consejo nada más. Bueno, aquí tengo diferentes fotos que me he encontrado de manera de colocar las baterías para que no queden apoyadas todas en el suelo. Alto voltaje. En alto voltaje trabajamos con la GBL principalmente para instalaciones residenciales grandes o industriales pequeñas. La GBL es muy parecida a la batería AIW. Lleva un BMS en la parte de arriba y luego está compuesto por diferentes baterías, con la particularidad de que como necesitamos 160 voltios para arrancar y estas baterías son de 100 voltios, vamos a necesitar 2 baterías. Con 2 baterías tendremos 204 voltios, serían ya 7 kilovatios y con eso podemos empezar a trabajar en alto voltaje. Permite hacer torres de hasta 6 baterías trabajando en 600 voltios y una energía pues, del sistema de cerca de 25 kilovatios. Una que me gusta a mí mucho como distribuidor de Pylontech es la Force H3. La Force H3 es una batería también de 100 voltios y que con varias baterías pues vamos a poder conseguir hasta llegar hasta los 7 hasta las 7 unidades, que serían 700 voltios. Ojo, que por aquí por arriba nos podemos pasar también. Es decir, tenemos que fijarnos si el inversor trabaja entre 200 y 600 voltios, pues lo máximo que podemos montar serían 5, ¿vale? Entonces, fijaros en el rango de voltaje por arriba y por abajo cuando trabajamos en alto voltaje. Cuanto más alto sea el voltaje, mejor, pero sin pasarnos. Estas baterías permiten hacer instalaciones muy limpias porque hasta una torre con 7 baterías, que son 35 kilovatios, como la descarga máxima que vamos a tener en el inversor rondará los 40 amperios, porque trabajamos con un voltaje muy alto, aquí lo que ampliamos es el voltaje, no el amperaje, nos permite entrar al inversor con conectores MC4. Aquí viene otra cosa también. Los conectores MC4 que vienen dentro del inversor son unos conectores negros y unas chapitas como las típicas de estos conectores para los paneles solares, y hay otros conectores un poco más gruesos, de color azul oscuro, negro y azul oscuro, que si os fijáis, la conexión metálica es mucho más gruesa y esos son los de las baterías. Si conectáis los de las baterías en los paneles y os gastáis para los paneles, lo primero, no os van a entrar aquí, pero si los utilizáis para otro menester, luego os quedaréis sin los conectores de conectar a las baterías y nos los tendréis que pedir a mayores. Entonces, cuando abráis la caja, tened cuidado no perder esos conectores, ya que vienen unos conectores específicos para conectar aquí, en el lado de las baterías, dentro de la caja de la propia batería, y vienen otros conectores para el lado del inversor, dentro del inversor. Pero trabajar con ese tipo de conector que admite cable de hasta 10 milímetros, pues como estamos trabajando con un cable de una sección relativamente delgada, pues hace que la instalación quede muy maja y muy compacta, sin tener que haber cables muy gruesos entre equipos. ¿Vale? Por eso a mí en este caso me gusta. Y aparte, los inversores y las baterías de alto voltaje, cuando trabajan en trifásica, pues son mucho más eficientes, ya que es mucho más sencillo para el inversor trabajar me lo invento, 500 voltios de continua a 400 voltios de alterna, que transformar de 48 voltios a 400. Bosch. La Bosch G Pro o la Bosch G Pro es una batería utilizada para formato industrial. Y desde aquí ya el siguiente paso ya nos metemos en soluciones de industrial, que pues podremos hablar porque también las estamos distribuyendo, pero ya sí es en otro webinario.
Ya para acumulaciones por encima de los 150 o 200 kilovatios se utilizan ya pues formatos cabinet, en los cuales en el propio armario pues ya tenemos montado lo que es el inversor con el sistema de extinción, BMS, monitorización y acumulación. La Bosch G-Pro es una batería modular compuesta por un módulo BMS y por varios unidades rack de baterías. Estas baterías las podéis adquirir desde nuestra tarifa o bien por pack, el pack de 25, de 40, de 60, de 80. Estos packs lo que incluyen al final es el desglose, es decir, es el armario, por un lado. El armario sí o sí es obligatorio, porque estas baterías pues, tienen un peso bastante relevante, sobre todo cuando montáis tantas. Y aquí no vale meter un armario de telecomunicaciones, como nos hacemos trampas a veces al montarlo con otro tipo de baterías. Aquí al final vamos a montar muchas baterías estos son 50, 100, 150, 200, 250. Nos metemos en 500, 600 kilos de peso por cada armario y eso un armario de telecomunicaciones no lo aguanta. Entonces, por favor, utilizar el armario que os suministramos de formato rack de DIY. Los tenemos en 8 y en 12 unidades. Es decir, para montar 8 baterías más BMS o para montar hasta 12 baterías más BMS. El BMS es el controlador de todas las baterías que tiene debajo. Aquí las baterías, como veis, van conectadas todas en serie, más menos, más menos, más menos, más menos. Y luego hay un cable bastante más largo que une desde el primer negativo hasta el último, ¿vale? Es muy importante que estos conectores tienen posición, que los coloquéis en la posición correcta, digamos que los conectores que unen las baterías digitalmente de una a otra, y en la última de las baterías hay un terminador, ¿vale? Un terminador de esa comunicación que es muy importante colocar. Recomendación de estas baterías, que no ampliéis nunca. Es decir, obligad al cliente a que os compre el armario completo de baterías. Si os compra 6 baterías y dentro de 2 o 3 meses quiere meter otras 2 más, porque se arrepintió y quiere meter otras 2 más, os va a organizar un problema a vosotros y a nosotros. Porque estas baterías no tienen un balanceo interno entre ellas y en el momento que 4, 6, 8 baterías se ponen a funcionar, después de 2 o 3 meses, pues químicamente son diferentes a las nuevas que les vamos a meter. Eso va a provocar que las baterías haya desbalanceo entre ellas. Nosotros tenemos 2 compis en DSP que ya han pasado por varias ecualizaciones de estas en campo y en casa, y lo hemos conseguido después de mucho trabajo, pero es muy difícil, de verdad. Intentad hacerme caso por una vez y ofertad siempre la cantidad de baterías que el cliente vaya a necesitar sin ampliaciones. Las ampliaciones son sencillas entre armarios. Es decir, si un cliente se llevó una torre de 6, pues si quiere ampliar y no os queréis complicar la vida, ofrecerle otra torre de 6. No le ofrezcáis 2 más, ofrecéis otras 6 más. Porque si hacemos conexiones en paralelo, los propios BMS sí se van a ocupar de hacer ese balanceo entre torres. Pero ampliar unidades es, como os digo, un quebradero de cabeza bastante grave que os quiero evitar que paséis por él, que ya pasamos nosotros por él varias veces. Estos clústeres, como veis, se pueden ir conectando en paralelo. Los inversores grandes de DEI, los híbridos de DEI, tienen 2 puertos dobles de baterías y en cada puerto se puede meter hasta 16 torres, ¿vale? Por tanto, pues si multiplicáis 16 por 80 por un lado y 16 por 80 por otro lado, pues pasáis del megavatio de acumulación. No tendría mucho sentido también, ¿eh? Hay que fijarse que al final el inversor, si lo que queremos es cargar desde los paneles solares, pues multiplicáis 80 por las horas de sol que vais a tener en vuestra localidad, pues por 6, 7 horas, y eso es lo que como máximo va a cargar el inversor. Si le metemos un montón de baterías, vamos a necesitar días para poder cargarlas desde un solo inversor y también días para poder descargarlas desde un solo inversor. El más grande que trabajamos con DEI ahora mismo es un inversor de 80 kilovatios que pesa 97 kilazos, IP65, 6 MPPTs con 12 strings de hasta 18 amperios, un voltaje máximo de 1000 voltios, 2 entradas, permite un sobredimensionamiento de hasta 128 kilovatios pico en paneles, 2 entradas de baterías que admiten 80 amperios y desde 160 a 1000 voltios, y los ventiladores, como novedad en los formatos nuevos de estos equipos, son PWM, es decir, tienen regulación por ancho de pulso y permiten pues, variar su velocidad.
de tal manera que no hacen un todo o nada, sencillamente van modulando en función de lo que necesita el inversor. La tecnología del MOSFET, de los IGBTs, pasa a formato SiC, lo que hace que bueno, pues la velocidad, digamos, de frecuencia de los IGBTs pasa de 20 kHz a 45 kHz, la duplica, por tanto el inversor es mucho más rápido, es mucho más eficiente y calienta mucho menos. Diferentes fotos, mira, por ejemplo, aquí en esta, si os fijáis, tenemos links para unir estas dos torres de Pilontech y no tener que hacer ninguna cosa rara por el camino. Y el formato Force, el formato de baterías apilables Force, pues cuando tenéis que montarlo en un garaje, en una villa, en una casa así un poco chula, pues es una batería que a mí personalmente me gusta mucho. Además es del mismo color que el inversor, con lo que encaja bastante bien. Estéticamente, quería decir. Bueno, y por último, monitorización, bueno, configuración del equipo. Dentro de las configuraciones del equipo, no me voy a tampoco entrar en lo básico porque lo sabéis, o espero que lo sepáis. Si pulsamos el botón táctil de la propia pantalla, entramos en el menú del inversor y dentro del menú del inversor, pues lo primero que tenemos que hacer es entrar en configuración básica y normalmente quitar el pitido para que nos deje de seguir trabajando. Luego, cuando terminemos, lo podemos dejar activado. La hora y la fecha normalmente viene ya preestablecida. En el Factory Reset sirve para resetear el equipo a valores de fábrica si tocamos demasiadas cosas y ya no sabemos dónde estamos. Y el bloqueo de Lockout Change es para bloquear la pantalla y que no se cambien los valores accidentalmente. En algunos modelos, con algunas versiones de firmware, tocáis la pantalla y no os permite cambiar cosas. Verificad antes si esto está activado, que no es la primera vez que nos devolvéis un equipo diciendo que la pantalla no funciona, cuando realmente lo que tiene es la pantalla bloqueada. ¿Vale? Es como si digo que mi teléfono no funciona porque no lo puedo desbloquear y lo mando al fabricante diciendo que la pantalla no va. Pues no es un tema de la pantalla, es un tema del bloqueo. Entonces, verificad antes esto. Tenemos unos compañeros de service que se esmeran mucho en daros soporte. Entonces, antes de descolgar un equipo, yo sé que cuando algo no funciona, pues normalmente nos ponemos nerviosos y más aún si todavía el cliente pues mete un poco de gasolina. Entonces, lo que os recomiendo es que respiréis 2 veces, creéis un ticket de asistencia y nosotros, en el tiempo que nos permita el resto de compañeros, os vamos a atender. Si tenéis el equipo colgado de la pared, como lo tenéis desde el principio, normalmente, pues con un poco de cariño y 4 consejos lo ponemos a funcionar. Y si no, pues tendremos que hablar con los ingenieros de DEIE para que nos echen una mano y poder solventaros el problema. Y seremos nosotros los que os diremos, si vemos que no podemos resolverlo ahí, que lo desmontéis y nos lo hagáis llegar. Pero si desmontáis el equipo pues, y algo fallaba en vuestra instalación, puede ser que nos llegue a nosotros, aquí nos funcione bien y luego cuando os lo devolvamos tengáis el mismo problema y cuando encontremos la solución, que sea un cable suelto, pues os daréis cuenta que perdimos vosotros y nosotros un par de semanas con el equipo viajando por España para algo que igual en 10 minutos de tranquilidad no podríamos haber resuelto. Entonces os recomiendo que utilicéis los tickets de asistencia. Los tickets de asistencia no es un pozo sin fondo para que os tiréis ahí y no nos llaméis por teléfono, es una manera de organizarnos, porque son muchas las llamadas que recibimos, sobre todo de los novatos cuando empezáis a montar por primera vez estos equipos y necesitamos organizarnos, aunque tenemos a bastante gente, más de 5 y más de 6 personas dando asistencia y más de 8 también, es importante que, bueno, pues que nos organicemos. Y hay cosas que, aunque a vosotros os parecen prioritarias, pues alguien ha llamado antes o alguien tiene un problema mucho más grave que el vuestro. Y yo siempre digo lo mismo, si a veces voy sangrando al hospital y me dicen siéntate ahí y espera, pues con un inversor pues hay que también tranquilizarse un poco y esperar un poco en la sala de espera. Y nosotros somos más rápido que urgencias. Es muy raro que tardemos más allá de 2 o 3 horas en daros una respuesta, pero por favor, tened un poco de paciencia y si nos escribís en los tickets de asistencia, en vez de estar llamando insistentemente al teléfono, es mucho más fácil que cualquiera de nuestros compañeros recojan ese ticket, lean lo que está pasando y os devuelvan la llamada y os den un poco de ánimo, que oye, nosotros también pasamos por eso y sabemos que a veces cuando se ocurre un problema y estáis lejos de vuestras instalaciones, pues lo que necesitáis es una mano amiga y es en lo que nosotros intentaremos echaros una mano siempre.
Vale, entrando en configuraciones de batería, en el menú de la batería, pues tendremos que elegir el menú de batería de litio. Aquí tendremos que colocar los amperios de carga y descarga acordes a la batería que estamos montando. El tema del activar batería, aquí vienen dos, porque bueno, es un inversor grande. Activar batería no es para que la batería funcione o no funcione. El Activate Battery significa que el inversor lo que va a hacer es suministrar una tensión mínima de 48 voltios por sus bornas en caso de que la batería se descargue profundamente. Es decir, es para activar la batería en caso de una emergencia, en caso de que la batería se haya desconectado por una descarga profunda, pues que la pueda espabilar o la pueda despertar el propio inversor. No es para que funcione o no funcione. El Battery Settings en el menú número 2 del Battery Settings, es decir, si pulsamos aquí, entraremos en el menú número 2. Sí, vale. Entraremos en el menú número 2 y en el menú número 2, el de aquí, tendremos las opciones de arranque del grupo electrógeno. Bueno, más que de las opciones de arranque, las opciones de que cierre el contacto para que le dé la orden a un grupo electrógeno y pueda arrancar por condiciones de porcentaje de batería. Y aquí podemos forzar el relé del propio generador para saber si tenemos hecho bien el cableado o no. En el Battery Settings 3, en el menú número 3, elegiremos el formato 00 para casi todas las baterías, DY y Pylon que al menos van con 00. Alguna batería un poco extraña pues lleva otro número, pero creo que la mayor parte de las baterías que se comercializan en España van 00. Shutdown Low Battery Restart significa el apagado. Yo no lo bajaría por debajo del 10%. Low Battery está bien al 20% y el Restart es para que una vez que la batería se vaya al 10%, es decir, haya tenido una descarga profunda, pues no volver a utilizarla al 11, porque si la utilizamos al 11 entraremos en un bucle 10-11, 10-11, 10-11 y no saldremos de él. Entonces, si la dejamos que llegue hasta el 30 o hasta el 40, le damos un poco de margen para que la batería pueda volver a trabajar. System Work Mode, en el modo de trabajo, Selling First es para vender todo a la red eléctrica, incluido la batería. No se suele utilizar en España. Ceros por tu load o aislada de red si está en España, si está en español el idioma, el lenguaje del propio inversor, sería para instalaciones en las cuales toda la energía salga por el puerto LOAD. Ceros por tu CT o autoconsumo es si tengo conectado un CT o un meter o estoy utilizando el puerto grid. Si estoy utilizando el puerto grid para sacar por energía, no solo para meterla, si estoy utilizando el puerto grid para sacar energía por ella, como en las dos primeras diapositivas que os hacía del cuadro general de mando y protección, es decir, tengo toroidal o tengo meter, utilizaré ceros por tu CT. Si no tengo toroidal o no tengo meter, ceros por tu LOA. Solar Cell, activarlo solo cuando queráis vender energía. Si lo dejáis desactivado, no vendemos energía. Si lo dejáis activado, vendéis energía y aquí podéis determinar cuánta queréis vender. Pues 1000 vatios, 2000 vatios, 3000 vatios, ¿vale? Prioridad, normalmente lo first, que es primero abastecer cargas y luego abastecer batería. Grid Peak Saving, esto sirve para afeitado de picos, es decir, si un cliente en su casa tiene 3000 vatios, se va a poner 16 amperios, si tiene 3000 vatios contratados y en algún momento tiene picos de potencia que se le van hasta los 5000, pues lo que va a hacer el inversor es darle estos 2000 cuando aquí pongamos 3000. ¿Vale? Si ponemos 3000 ahí, cuando el inversor detecte que el consumo ha llegado a 3000, aporta energía desde sus propias baterías para que el cliente goce de 5000 en casa. No tiene mucho sentido en residencial, pero sí mucho para procesos industriales por potencias grandes. Perdón. Tiempo de uso. El tiempo de uso es fundamental activarlo siempre. Si no activamos el tiempo de uso, no usamos la batería, por lo menos en las instalaciones que están conectadas a red. Si están aisladas, da igual lo que pongáis aquí, porque la instalación al estar aislada va a utilizar la batería pues como pueda, es decir, para abastecer nuestros consumos como sea. Si la instalación está conectada a la red eléctrica, le tenemos que decir cómo y cuándo queremos usar la batería. Por tanto, tenemos unos horarios que os recomiendo que no toquéis aquí.
de 0 a 4, de 4 a 8, que nos hace las 24 horas del día, ¿vale? Empieza a las 12 y acaba a las 12. Si cambiáis algo por vuestra necesidad, y aquí ponéis en vez de las 8, ponéis las 10, si aquí ponéis las 10, recordad que aquí tenéis que poner las 10 también, ¿vale? Si ponéis las 10 y un minuto, esto ya no funciona bien. Y además, los horarios tienen que ser correlativos. Bueno, pues en esta columna marcamos los horarios, que recomiendo no tocar. En esta marcamos la potencia que queremos hacer ahora mismo con lo que le vamos a decir, que puede ser cargar de red, cargar de grupo. Pues yo quiero cargar de red en estas horas y en las otras horas no quiero que se cargue de red. Pues lo dejaría de esta forma. ¿Y hasta cuándo quiero cargar de red? Pues de 4 a 8 quiero que me cargues hasta el 40%, y de 8 a 12 que tengo happy hour, pues me lo metes hasta el 95, me lo mantienes hasta las 4 de la tarde al 95. Y a partir de ahí te dejo que uses la batería hasta el 80. Y a partir de las 8 de la tarde te dejo que me uses la batería hasta el 40. ¿Vale? Ahí vamos determinando qué queremos hacer en cada caso. Cuando hacemos una instalación normal, estándar, o si no lo tenéis claro, yo lo que os recomiendo es colocar todo al 20 aquí, para que el sistema utilice la batería desde el 100% hasta el 20%. Recordad que aquí no podéis bajar más de lo que hayáis puesto aquí. Si aquí tenéis 20, os dejará bajar al 20. Si aquí pusisteis 30, pues no os dejará bajar más de ahí. Eh, Grid Settings. Dentro de Grid Settings o código de red, fijaros que está en el General Standard. Si no está en el General Standard, no se va a sincronizar con la red eléctrica. En muy rara ocasión aparece un código VDE. VDE, deberéis de cambiarlo y colocar el código de red Grid Standard. Para entrar os va a pedir un código. El código ya lo sabéis, que son 4 7. Vale. Funcionamiento del puerto del Gen por Use, funcionamiento del puerto Gen, como os comentaba, las tres opciones: opción de generador, opción de colocar un termoeléctrico o una depuradora, y opción de colocar un microinversor. Dentro de la opción que nosotros elijamos, en función de la que nosotros elijamos, se nos activarán aquí unas funciones o se nos desactivarán otras. Como esto seguramente nos vais a acordar cuando lo vayáis a montar, si queréis, pues utilizáis nuestro sistema de asistencia, nuestro teléfono, nuestro correo, o le preguntáis a nuestros comerciales que técnicamente se despachan perfectamente para este tipo de consultas y os pueden ir explicando y os vamos entre ambas departamentos dando soporte. Signal Island Mode, el relé de puesta a tierra. Aquí vienen las curvas. A ver si os lo puedo explicar bien para que os quede un poco claro. El sistema del Signal Island Mode viene de este sentido. Esto lo estudié hace mucho tiempo. Pues, os lo puedo explicar como os comento, con un idioma que me entendáis bien y que os quede claro a todos. En un sistema en un sistema eléctrico tenemos la fase, ¿vale? La fase y el neutro, desde un generador. Aquí tenemos 230 voltios. Pero si no tenemos una referencia de lo que son 0 voltios, si el neutro no está tirado a tierra, si no tenemos el neutro puesto conectado a la tierra, esos 230 voltios se traducen en 115 en un cable y en 115 en otro cable, ¿vale? Como si fuese una balanza, es decir, entre la fase y la tierra, si hago una medición, tendré 115, y entre el neutro y la tierra, si hago una medición, tendré 115. En función del ruido que tengo en ese cable, en función de los parásitos que tengo de consumos, pues puede ser que tenga 120 en uno y 110 en otro, o que tenga 100 en uno y 200 y 130 en otro. Es decir, imaginaros que es una especie de balanza. Entonces, si necesito que uno de los cables esté a cero, lo que necesito es darle una referencia a cero. Dicho esta parte, ya entendéis que es muy importante que el neutro, pues en algún punto de la instalación, tenga una referencia a 0 voltios, porque si no la instalación no es estable y voy a tener tensiones diferentes en función de las cargas que tenga, porque la balanza, digamos que no tendrá una aguja, la balanza tirará para un sitio y para otro, pero nunca tendré 230 voltios en el sumatorio o en la diferencia entre los dos puntos, pero no voy a tener cero marcado siempre, porque me faltará esa referencia a cero. Vale, dicho esto, si Pepe, que está aquí, toca el cable de la fase y toca el cable del neutro, pues la corriente cierra el circuito y la corriente empieza a pasar a través de Pepe. Y si pasan más de 30.000 amperios a través de Pepe, Pepe muere.
¿vale? Además, con 1 o 2 amperios que le pasen por aquí, la patata se le para y se va a morir. No creo que a ninguno se le ocurra tocar el cable fase y neutro, por lo menos después de que ya es bebé y ya mete los cables los dedos en el enchufe, ya no se le va a ocurrir más tocar los 2 cables a la vez. Pero sí es posible que esos 2 cables, fase y el neutro, estén conectados a una lavadora o a un electrodoméstico. Si ese electrodoméstico, pues después de un tiempo, pues un cable se pela y toca la carcasa, esa corriente que está pasando entre el neutro y la tierra puede tocar o puede pasar por la carcasa. Porque, como os digo, pues se rompió la máquina o porque hay una derivación, lo que se conoce como una derivación, y parte de la corriente está pasando desde el generador hasta el motor haciendo este circuito, pero hay parte de corriente que se me está yendo hacia la carcasa, ¿vale? Por eso es muy importante, para que no pasen este tipo de cosas, que si alguien toca aquí, que esta carcasa esté colocada o conectada a tierra. Si está conectada a tierra, la corriente que está pasando por aquí, en vez de, si alguien cogiese ahora mismo aquí y tocase, este fulano aquí, vaya mal que pinto. Si este tipo, el Pepe que os decía antes, toca aquí, pues parte de la corriente se le puede venir a él. Pero la corriente al final, igual que el agua, va a buscar siempre el camino más fácil y, por tanto, si nuestra máquina está conectada a tierra, la mayor parte de la corriente va a derivarse por el cable de tierra y Pepe estará seguro. Aún así, como hay parte de los amperios que no circulan por aquí, sino que parte de los amperios están escapando bien a través de Pepe o bien a través de la masa hacia la tierra, si nosotros tenemos montados en nuestra casa un interruptor diferencial, un RCD, este interruptor diferencial tiene una medida que lo que está midiendo es que la corriente que entra sea la misma que la que sale, por decir así, que el circuito no pierda, digamos, amperios por ningún sitio. En el momento que detecta que parte de los amperios se van hacia la tierra o hacia Pepe, salta la protección y dispara el diferencial. Por tanto, si necesitamos que nadie muera dentro de nuestras casas y que el sistema sea seguro, necesitamos que tener las carcasas de los equipos metálicos conectados a tierra, necesitamos tener un referenciamiento del neutro con la tierra. Olvidaros de eso, que eso lo hace la compañía eléctrica. Lo que necesitamos hacer nosotros es colocar las masas a tierra y necesitamos utilizar las protecciones eléctricas que desde hace ya bastantes, antes de que yo estudiase, eran estrictamente obligatorias colocar, y son estrictamente obligatorias, colocar interruptores diferenciales en nuestras casas. Vale, dicho esto, como os digo, olvidaros del neutro, que el neutro está conectado a tierra y esta referencia a 0 voltios la hace la compañía eléctrica en sus centros de transformación y en sus centros de generación. Estas imágenes que veis aquí, que son de Victron, las saco porque Victron tiene un libro muy chulo que se llama Wiring Unlimited, donde viene esto muy bien explicado y me pareció muy buena idea pues haceros a colación de esto porque así tenéis todos acceso. Si entráis en la página de Victron, que no tiene que ver con DEIE, pero si entráis en la página de Victron, pues vais a poder encontrar mucha explicación sobre esto, que seguramente se explican ellos bastante mejor que yo. Bueno, dicho esto, imaginaros que este inversor, que es un Multiplus, es el inversor DEIE, ¿vale? Porque funcionan exactamente igual. Tanto DEIE como Victron, en la mayor parte de los equipos, Victron todo, DEIE algunos, tienen un relé interno de tierras, ¿vale? El relé de puesta a tierras. ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos la red eléctrica, línea y neutro, que viene de la calle, línea y neutro. Y en este caso esto sería ACI en Victron y en un inversor de DEIE sería el puerto grid. Y esto sería el AC out, que en un inversor de DEIE sería el LOAD. Bueno, pues cuando la corriente que me entra de la calle, la línea, va hacia la línea, perfecto, y el neutro, pues que tiene su referenciamiento a tierra, como os digo ya, desde la propia compañía eléctrica, pues me va al neutro. Por tanto, el neutro no necesita ningún referenciamiento a tierra. Pero cuando pierdo contacto, pierdo el neutro y pierdo la línea, al perder el neutro y pierdo la línea, el propio inversor, como es un inversor igual que el DEIE, me va a generar 230 voltios. Pero como he perdido el neutro, he perdido ese referenciamiento a tierra. Por tanto, se lo necesito hacer. ¿Y cómo se lo hago? Pues lo hago de la siguiente manera. Lo que hago es unir el neutro, como veis aquí, uno el neutro a la tierra mediante este contacto, de tal manera que cuando la cajita naranja está cerrada, la cajita amarilla está abierta. Y cuando la cajita amarilla está abierta, la cajita naranja está cerrada. Es decir, no están las dos a la vez. El neutro
me hago el referenciamiento a tierra desde la propia compañía y en el caso de que me falle el neutro, lo tengo que hacer yo automáticamente con este relé. Me explico. Instalación generadora, centro de transformación o la empresa eléctrica de vuestra casa. Vuestro DEIE, de tal manera que el neutro, como digo, ya viene referenciado de tierra desde la propia compañía y ese neutro es el que le da referencia a toda mi instalación. El puerto lo hace. En caso de que pierda el neutro, lo que tengo que hacer es esa referencia con este relé. Este relé es el relé de puesta a tierra, este que está aquí, este que se abre y se cierra. ¿Qué me hace este relé? Como veis en las imágenes, abre y cierra el contacto con el neutro, de tal manera que me echa el neutro a tierra cuando estoy aislado de la red eléctrica y me separa el neutro de la tierra cuando estoy conectado a la red eléctrica. ¿Y por qué no puedo conectarlo siempre? Pues porque las tierras son diferentes. La tierra que tiene la compañía eléctrica es diferente a la tierra que tengo yo en casa, que estoy a 1,5 kilómetros de la primera referencia. Al ser tierras diferentes, se pueden producir corrientes o fugas de corriente y pueden producir que mi diferencial salte sin tener realmente fugas. Entonces, no puedo tener todo puesto a tierra siempre porque le haría demasiados caminos y demasiados laberintos a este circuito que os estaba explicando antes. ¿Vale? Quedaros, no sé si alguno me entenderá o si me explicaré muy mal, pero bueno, quedaros con que necesitamos una referencia a tierra en el neutro y esa referencia a tierra me la va a dar la compañía eléctrica. Por tanto, cuando yo pierda esa referencia a tierra, porque la compañía eléctrica me dejó de dar suministro, porque cayó un rayo y se me quedó la casa sin luz y no tengo luz en la calle, voy a perder la chicha, voy a perder la energía, pero también voy a perder el neutro. Luego voy a perder la referencia a tierra de ese neutro. Por tanto, me tengo que buscar la vida para hacer yo esa referencia a través de un contacto. Bien. Viniendo a DEIE, os voy a decir yo, pues ahora no hace falta que hagáis nada de esto. ¿Por qué? Porque los inversores nuevos, los que estamos nosotros distribuyendo ahora, que son los modelos SG05 nuevos, dentro del bornero vais a encontrar un cablecito, un cable rojo y un cable negro que ya hacen esa función, ya hacen esta función de este contacto. ¿Vale? En el caso de que sea una instalación antigua y necesitéis, o sea, antigua, quiero decir que tengáis un modelo SG05 nuestro, o de otra persona o de otro distribuidor, que no tenga este cablecito y este negro, este cablecito rojo y negro cableado. En el caso de que necesitéis hacer ese referenciamiento a tierra y lo tengáis que hacer de forma externa, tenéis que compraros un contactor o un interruptor. Un interruptor que va a unir el neutro con la tierra. ¿Cuándo va a unir el neutro con la tierra? Pues cuando le tenga tensión entre estos dos puntos, en el cable rojo y en el cable negro. Entonces, esto lo tenéis que montar de forma externa si no veis estos cables puestos dentro del inversor. Si veis estos cables puestos dentro del inversor, lo único que tenéis que hacer es activar o subir estos DIP. Tenéis que activar el ATS, en las funciones avanzadas hay que activarlo. Para eso tenéis que primero clicar aquí y luego desclicar. Y tenéis que activar el Signal Island Mode. Viene explicado en el manual, ¿vale? Viene explicado hasta en la carcasa para qué significa el ATS. Y por supuesto, estaremos encantados de daros soporte en el servicio de asistencia, que seguramente se explique mejor que yo. Solo quedaros con una cosa, con que si la instalación está aislada de la red eléctrica y siempre va a estar aislada de la red eléctrica y no va a tener red eléctrica, es tan sencillo como hacer un puente entre el neutro y la tierra para generar un neutro de 0 voltios y no tener un neutro flotante. En el caso de que a veces tengo neutro y a veces no tengo neutro porque estoy conectado a la compañía, unas veces sí y unas veces no, pues entonces voy a tener que tener esa referencia a tierra, unas veces sí y unas veces no. Si el equipo ya viene con esto, no hace falta que haga nada, sencillamente que lo configure bien. No os preocupéis porque vosotros físicamente lo único que tenéis que hacer es subir esos tips. Esto lo podemos hacer nosotros en remoto cuando os demos asistencia. En el caso de que el equipo sea viejo y no tenga este cablecito rojo y negro, entonces tendréis que ir a vuestro distribuidor eléctrico o nos lo podréis pedir a nosotros, nos mandaremos una piecita como esta, un contactor, donde tendréis que meter el cable azul y el cable amarillo-verde de la tierra y cebarlo o alimentarlo para que abra y cierre, es decir, para que haga este contacto, para que lo haga de forma automática en función de si tiene energía en la calle o no tiene energía en la calle. Espero que haya quedado más o menos claro. Y nada.
nada más, en funciones avanzadas, en el siguiente menú de las funciones avanzadas tenéis el hueco para meter el external meter to UCT o la opción de meter el external meter to UCT. En el caso de que tengamos un SDM 630 o tengamos otro meter que no sea la pinza toroidal. Si hay una pinza toroidal, no hace falta marcar nada ahí. De monitorización no os voy a comentar mucho hoy. Y si os parece, pues hasta aquí llego y hasta aquí os dejo. Si tenéis alguna consulta, tomad nota si queréis ahí, mientras echo un sorbito de agua, de nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y nuestra dirección web para crear asistencias o tickets. Listo, dejo de compartir y os atiendo un momento. Vamos a ver. Son una pregunta de respuestas. Alguna ya se ha ido contestando. Vale. Upa. Ahora. Estaba sin sonido. Me preguntabais por aquí por el tema del certificado cero. Pues en función del equipo que sea, hay un montón de equipos. Hay algunos que sí tienen certificado, sobre todo los grandes, que son los que más críticos es el tema del vertido cero. Si nos decís exactamente qué modelo es, si no lo encontréis vosotros, lo miramos. Implementan hacer el acoplamiento sin tener presente la red para aislarlo. El acoplamiento no se hable de ello. En los inversores de conexión, o sea, en los inversores híbridos, se puede acoplar un inversor de red no solo en el puerto GEN, sino también se puede acoplar en la entrada, en grid o en la salida, en LOAD. En LOAD y en GEN, el inversor tiene que ser, el inversor que se vaya a acoplar o se vaya a conectar en cualquiera de estas dos líneas, tiene que ser más pequeño, de potencia inferior a la potencia del propio inversor. Y si lo conectamos en el puerto grid, en la entrada, el inversor puede ser mayor. El inversor no híbrido puede ser mayor. Si lo conectamos tanto a la entrada en grid como en la salida en LOAD, es necesario colocar un medidor de energía. Eso en el propio manual del equipo encontraréis una explicación sobre eso. Si tenéis algún proyecto en particular, hacednoslo llegar y lo miramos. Si conecto un inversor fotovoltaico, si conecto un inversor fotovoltaico externo a la entrada de GEN, ¿seguirá produciendo energía en caso de fallo de red? Sí. Si conectamos en el puerto GEN, siempre y cuando tengas baterías, en el puerto GEN, si conectamos un inversor de conexión a red, el propio inversor híbrido se va a ocupar de darle una referencia de 230 voltios o de 400 voltios para que el Fronius o el Huawei o lo que sea pueda trabajar en el puerto GEN del DEIE. ¿Podemos confirmar la compatibilidad del EM112 de Carlo Gavacci con el inversor monofásico? ¿Hay que hacer? Pues no la puedo confirmar porque no aparece en la lista de meters compatibles. La lista de meters compatibles incluye el que viene con Huawei, el Chint y el Eastron. El Eastron es el que nos recomienda DEIE que trabajemos. A nosotros nos da igual trabajar uno con otro. Nos recomienda que trabajemos con Eastron. Y con Chint nos hemos encontrado que como es un medidor de energía que trabaja o que fabrica también para otros fabricantes como Huawei, puede ser que venga con una configuración diferente. Por tanto, si utilizáis un Chint, tiene que ser un Chint comprado exclusivamente a Chint. Es decir, que no sea un chip que venga con un inversor tipo Huawei o tipo Growatt, porque es muy probable que ese medidor tenga una configuración diferente y no os valga para trabajar con DEIE. Sí.
El Principado nos obliga a instalarlo para legalizar. Bueno, sí, esto es un compañero mío que me está preguntando aquí, un ex compañero mío que me está preguntando aquí una cosilla. Y sí, eso te recomiendo que vayas aquí a Industria y pierdas un poco de tiempo. Hay unos esquemas. Al final sabéis que hay una normativa, digamos que general, para montar este tipo de instalaciones con backup en España, pero luego cada provincia tiene sus particularidades. En el caso de Asturias, donde nosotros estamos, pues son muy, muy exigentes y y piden hacer una especie de vigilancia de aislamiento externa. Lo propio que hace el inversor y que ya está certificado en el inversor lo piden hacer también por fuera del equipo, lo que hace que sea un poco más complejo legalizarlo, pero bueno, se puede, tienen unos esquemas hechos ad hoc para esto. Claro. David, en relación con el funcionamiento del inversor, ¿puede confirmarnos si opera bajo una lógica similar a un SAI online? Es decir, si el equipo realiza supervisión continua de los parámetros de red. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ya os comento que es bastante benévolo, ¿vale? Hay muchos inversores, sobre todo los inversores europeos, son muy estrictos en ese tipo de normativa. El inversor de DEIE pues, permite trabajar entre 180 y 265 voltios. Luego también cualquier anomalía en la red eléctrica dentro de esa frecuencia o dentro de ese voltaje, pues el inversor se suelta de la red eléctrica y cumple con la normativa acorde a este tipo de instalaciones de autoconsumo. Están preguntando directamente. La revisión de instalaciones tenéis que crearnos un ticket de SOPA, sí, es una, vale, en la instalación. En una aislada se puede poner un Fronius por el puerto GEN, sí, se puede utilizar en una aislada, podemos utilizar un Fronius para utilizarlo por el puerto GEN. Te recomiendo también, José María, que para las aisladas, DEIE funciona muy bien, pero para hacer algo con Fronius, Victron encaja mucho mejor. La garantía del DEIE es de 5 o 10 años, pues la garantía del DEIE son 10 años. ¿Funciona el DEIE trifásica en bifásica sin neutro? Sí, funciona siempre con batería y funciona en trifásica sin neutro. Lo que sí no se puede certificar, ni se puede hacer vertido a cero, pero funcionar funciona. Para paralelizar inversores debe ser el mismo modelo. Tenemos una lista de lo que se puede paralelar o no. Así como respuesta general, Jerónimo, te digo que sí, tiene que ser exactamente el mismo modelo. ¿Hay formación para instalación en sede oficial de DEIE? Sí, aquí en DSP Solar. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Cualquier consulta que tengáis a través de service@distribucionessolares.com os podemos echar una mano y nada, pues intentaremos estar al tanto de nuestro departamento o de vuestras consultas para que a través del departamento de service o bien a través del departamento comercial nos hagáis llegar vuestras inquietudes y encantados de poder diferenciarnos un poco del resto y daros este soporte que recibís también. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto.